Son las 7:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Acompañarnos aquí en Caracas a través de 99.9 o en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, donde operan nuestras emisoras y bueno, también en cualquier parte del planeta si nos está escuchando a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. Y una más, recuerde que a través de Simple TV nos puede escuchar en el canal 990. Son las 7:14 de la mañana. Mire, procurarse la mayor dosis o cuota de normalidad en la vida es lo conducente, es lo necesario, es lo lógico. Y ocurre incluso en los escenarios más adversos. Es decir, luego de una catástrofe, en plena guerra, en países en conflicto, es natural, es normal que la gente busque esa cuota, darle normalidad a su vida. Si la gente no se muda, si la gente no migra, si la gente se queda en su lugar, sea donde sea, es natural buscar esa normalidad. No es un pecado. Está bien, de hecho, que usted se dé el permiso de celebrar cuando tenga que hacerlo, se dé treguas en su día a día. Eso no quiere decir que se sea indiferente ante las necesidades del vecino. No tiene por qué ser así. Es decir, se puede celebrar un momento especial a la par de tender la mano a quien la necesita. Y de eso queremos hablar el día de hoy, de esa necesidad de alguna cuota de normalidad. Tenemos previsto en esta conversación conversar incluso con Laura de Chiclana, saben, es periodista española, ella está en Ucrania, y hemos hablado alguna que otra vez con ella precisamente de esa necesidad de normalidad. Y ocurre en ciudades en Ucrania que no están en conflicto, que no están en guerra, quiero decir, que no están sujetas a bombardeos o intercambio de disparos, pero también ocurre en aquellas en las que sí lo están. Y para ellos la normalidad, claro, tiene visiones diferentes, ¿no? Hay diferentes grados de normalidad. Pero a la par, y ahora sí me permito darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a conversar con Silvia Rosales. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, miembro de Psicólogos Sin Fronteras. Silvia, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Con los buenos y felices días. Muy amable por Grato poder atendernos. estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Amalio Belmonte, sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Belmonte, siempre un gusto. Buenos días, Roma, para ti y para toda la audiencia. Saludos para mi contertulia, para la licenciada, para la psicóloga Silvia González. Y en algún momento incorporaremos a Laura de Chiclana. Está precisamente ahora en un entierro y ya probablemente no nos tenga noticias, nos diga de qué va, pero sí nos va a atender. Ahora, doctora Rosales, Silvia, la normalidad, a ver, también es un término subjetivo, ¿no? Pero yo me imagino que habrá ciertos códigos, ciertos parámetros de lo que es normal, ¿verdad? Tal cual, Román, fíjate. ¿A qué denominamos nosotros normal? El ser humano per se necesita siempre un equilibrio en la vida. Necesita ese equilibrio para regularse, porque no todo el tiempo podemos estar en una situación alerta. ¿Por qué? Porque el propio organismo no lo va a poder afectar, no lo va a poder contener. Entonces necesitamos un equilibrio, tanto emocional como desde el punto de vista de la salud a todos los niveles. La salud emocional es tan importante como la salud física, de allí la importancia de tener ese equilibrio, necesario para poder vivir. Entonces, no podemos etiquetar, no podemos juzgar cuando ese ser humano busca ese equilibrio. Eso no quiere decir, como tú lo comentabas al inicio, de que sea indiferente ante el dolor. Al contrario, yo no puedo dar algo que yo no tenga. Si yo no estoy equilibrado emocionalmente y físicamente, yo no le puedo dar a los demás algo que yo no pueda tener. Claro. Profesor Belmonte, esa búsqueda de normalidad, ¿cómo opera? Pero ya en el colectivo, ya no tiene que ver con mi normalidad o siquiera con la normalidad de mi entorno, de mi familia, de los más cercanos. No, hablemos ya del municipio, del vecindario, hablemos del estado, hablemos del país, hablemos del planeta también, pero el del colectivo, ¿cómo opera esa búsqueda de normalidad?
Bien, cuando ocurre un fenómeno que afecta a todos, puede ser diríamos, una especie, una epidemia, o puede ser la ocupación de un país por una fuerza militar extranjera. Es decir, el mal es colectivo, entonces no distingue entre unos y otros. Como no distingue entre unos y otros, hay que enfrentarlo en colectivo. Entonces, lo más probable, y lo que ocurre habitualmente, es que la solidaridad entre los grupos se acentúe, porque un acto de rebeldía contra lo que nos está pasando, contra lo que nos está ocurriendo, o lo que nos puede ocurrir en algún momento, es dignificar la condición humana y rebelarse frente a la posibilidad de que las cosas estén mal, rebelarse contra ello. Y para rebelarse contra ello, alguna gente piensa que no, que se apela al individualismo, que se acentúa el individualismo, y no ocurre así. Eso puede pasar, pero no es lo usual, sino que frente a un hecho en el cual nos distingue entre si afecta a unos a otros, sino que los afecta a todos, eso influye y estimula para que la gente se acuerde de vivir, que por ahí utilizamos una frase que tomamos la licencia de un filósofo francés. Hay que siempre acordarse de vivir, como lo decía por allí Silvia muy bien, y acordarse de vivir también tiene una expresión colectiva. Es toda la sociedad que tiene que acordarse de vivir, de disfrutar, de saber que hay una tragedia, o estamos ocupados militarmente en caso que haya una guerra, o tenemos una situación de pandemia, o tenemos un fenómeno natural. Frente a ello, siempre hay que reivindicar la vida. La mejor respuesta contra la posibilidad de la muerte es acentuar la vida y hacer que la vida sea el efecto que contraponga a toda la situación que nos puede ocasionar situaciones difíciles. Eso no significa que estemos evadiendo el problema, ¿no? Que lo estamos enfrentando de la manera más acertada posible. Acordarse de vivir es eso, luchar porque la vida se reivindique y porque el ser humano siempre esté dignificado frente a lo que nos está pasando. Claro. Silvia, yo puedo en un momento caer en cuenta que me está haciendo sentir mal el hecho de estar en una celebración, de darme una tregua. Puedo incluso llegar a sentirme culpable. Puedo llegar más allá e inhibirme de celebrar. ¿Cómo reaccionar entonces? Cuando soy consciente de ello, ¿qué debo hacer? Fíjate que qué bueno lo que acabas de decir, porque en este momento una de las cosas que tenemos que cuidar es el autocuidado, el poder disfrutar en un momento determinado, el poder oxigenarnos, porque a veces el compartir con el otro, el celebrar con el otro, el estar con el otro, no quiere decir que yo voy a ser indiferente. Al contrario, desde mi salud mental, yo necesito equilibrarme, oxigenarme, y sobre todo para poder tener nuevas alternativas. No puedo tener única y exclusivamente un foco en el problema. Tengo que buscar mi autocuidado, y una de las formas de autocuidarse está también en el compartir con el otro, el poder celebrar con el otro, como decía el profesor, de una manera u otra dignificar la vida, ese ser humano, y ese ser humano no está nada más en una sola situación, puede estar en diferentes situaciones. Ahora, entonces, no podemos etiquetar, juzgar, evaluar. Es muy fácil, ¿sabes? Sí. Es muy fácil poner etiquetas, pero bien importante ir más allá y no ser miope, ir más allá de lo que eso significa. Todos nosotros necesitamos salud mental, y una de las maneras es a través del autocuidado. Profesor Belmonte, ¿se puede acostumbrar una sociedad a vivir lejos de lo que antes entendía como normal? Es decir, perdió aquello que era normal y lo perdió hace tiempo, y pasan los meses y pasan los años. ¿Qué pasa cuando una sociedad se acostumbra a ello? Sí, pero a veces ocurre aquí en Venezuela que decimos que, bueno, que por qué no retornamos al pasado como solución al presente. Yo creo que en ese sentido no es la solución. Si el pasado pasó, y lo que podemos reivindicar de lo que pasó fue aquellos elementos positivos que podemos ahora repotenciar, reformular y establecer. Yo creo que es muy difícil que el ser humano acepte diríamos, el sino de que lo que le está pasando es una especie de condena bíblica o de otra naturaleza. Yo creo que el ser humano siempre la vida siempre tiene que abrirse camino. Y entonces, para abrirse camino, simplemente hay que tomar en cuenta lo que nos está pasando e intentar, con eso que está ocurriendo, ver cómo lo podemos superar. Yo creo que en cada ser humano, por muy difícil que sean las circunstancias que está viviendo, no acepta con resignación eso. Inclusive ni siquiera la religión más fuerte puede hacer posible que un ser humano acepte que tiene una suerte de signo, de designo que no puede, que es un destino que está allí ineluctable, que no puede, digamos, reelaborar, reconstruir u oponerle a otras circunstancias. Yo creo que
sin duda que en mucha ocasión ocurre que la desesperanza se hace presente, se extiende mucho, el exilio interno, pero yo creo que el conseguirse con otros seres humanos en las mismas condiciones, pero que también tienen el deseo de superar lo que está pasando, es la mejor solución. Eso no significa que todo es fácil de hacerlo. Hay una novela de Miroski, no recuerdo el nombre de la escritora francesa, que se llama Soy francesa, que habla de la ocupación alemana, y se refiere a ello, se refiere cómo en el propio París ocupado la gente se organizaba para aceptar que la presencia alemana no era para siempre, entonces había que vivir no como antes, pero también rescatándolo del presente, adaptándose a él, pero buscando esos espacios donde ese presente que los está esclavizando, que los está limitando, pueda sin embargo haber espacios para que se reivindique siempre la posibilidad de superar lo que nos está viviendo. Creo que eso es posible en cualquier sociedad, unas más que otras, no hay sociedades iguales, la forma como se enfrentan las situaciones críticas no son iguales en todas partes, pero el ser humano sí es un ser humano universal y tiene capacidad para hacerlo. Nos acompañan el profesor Amalio del Monte, a quien acaban de escuchar, y Silvia Rosales, psicóloga. Silvia, ¿habrá alguien que diga, y me voy a permitir abrir esta arista, probablemente de para un debate mucho más extenso, pero en este momento marcado por las redes sociales habrá quien diga, mire, usted disfrute, usted celebre, usted comparta, pero no publique en redes? Caramba, si yo hago caso a quienes opinan de esa manera, estaría dejando en manos de otros mis propios deseos. Entonces, ¿aquí qué aplica? ¿No publico yo para no ofender, o aquel que se siente ofendido, que no está de acuerdo, debe dejar de seguir? ¿Qué hacer? Mira, para empezar, Román, bien importante poder decir que en la vida todo pasa. Lo bueno y lo malo de la vida pasa. Entonces no podemos quedarnos anclados en que esto no va a pasar. No. Así como cambia la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, todo cambia. Y esto también va a pasar. Ese hecho de que no voy a publicar porque qué van a decir los demás, que van a vivir los demás, que van a interpretar de mí. Yo te voy a decir algo. Cada quien tiene que aprender a ser responsable por lo que piensa, por lo que siente, por lo que dice y por lo que hace. Y asumir las consecuencias de eso. Eso forma parte de ese crecer, de ese madurar, de ese enfrentarnos a la vida. Entonces, pienso que obviamente si tú no vas a publicar excesos, cuando digo excesos es rayar en hasta a veces hasta ofender a las otras personas, o de una manera u otra restregárselo en la cara, yo puedo y tú no puedes. ¿Sabes? Yo creo que las cosas con mucha compasión y simple y llanamente tomar las cosas con naturalidad en la medida de lo posible, tú lo puedes hacer, tú lo puedes publicar. No hay nada más grato, y fíjate que dentro de los principios que uno aborda en la salud mental es la parte del autocuidado, que las personas puedan reír, que puedan bailar, que puedan oxigenar, que puedan tener un tiempo para compartir con el otro. Ese deseo de compartir con el otro, de disfrutar con el otro, también nos nutre, y son caricias, no solamente es de tocarte, es la caricia del reconocimiento, de que estoy aquí y que tengo la posibilidad de poderme colocar en diferentes escenarios. Y eso no me hace ni mejor ser humano ni peor ser humano. Al contrario, un ser humano sensible, un ser humano que está allí y que tenemos ese mundo de emociones y que también las podemos compartir. Entonces, no podemos etiquetar, juzgar, evaluar. Es lo más fácil. Claro. Y por otro lado, aprender a ser congruente en la vida. La madurez del ser humano lo vamos a medir cuando hay congruencia en el pensar, en el sentir, en el decir y en el hacer. Y poder decir, yo sí lo hice sin sentirme culpable. O sea, de una manera u otra es mi responsabilidad con mi vida, ¿ok? Y de una manera u otra aprender a vivir también en el aquí y en el ahora. No vivir en el ayer, en el entonces o en un futuro. Si tienes la posibilidad, aprende a disfrutar de eso que tienes. Claro. Por lo general, en algunos momentos yo digo que en la vida hay 3 cosas que no regresan: el tiempo, las oportunidades y las palabras. Claro. Aprovechar el tiempo, agradecer las oportunidades que la vida te da y medir muy bien las palabras con las que uno se maneja. Sí, definitivamente el disfrute no está reñido
con la empatía, la celebración, el logro. Y la compasión con el otro. Así es. Silvia, profesor Belmonte, lamentablemente no nos va a poder acompañar Laura Chiclana, como le dijo a Ricardo hace un instante, cuando conversaron, está en pleno entierro, ya está en la guerra de Ucrania prácticamente desde que comenzó, salió durante un mes y volvió y otra vez está allí en pleno campo de batalla. Con ella hablar obviamente de esa normalidad, pero profesor Belmonte, ubicándonos en Ucrania y sobre este tema que estamos tratando el día de hoy, a veces no, en la mayoría de las ocasiones la normalidad no solamente depende de mí, de lo que yo quiero y de mis intenciones. Si nos vamos a Ucrania, pues yo me imagino que todo ciudadano ucraniano querrá tener agua, querrá tener electricidad, todo ciudadano ucraniano querrá la paz, aspira a tener qué comer esta noche y poder trabajar al día siguiente, que sus hijos vayan a la escuela. Y eso depende del entorno, eso depende del país, de la gestión de sus gobernantes, pero ahora incluso depende de Rusia, ¿no? No depende todo de nosotros, profesor. No, claro, y por eso el ejemplo de la ocupación de París por los alemanes, que ha sido muy bien relatado por muchas personas, es muy bueno. En el sentido de que, bueno, tienes una situación difícil, estás invadido, tu vida la determina una potencia extranjera, no solamente desde el punto de vista militar, sino incluso las costumbres, pero los tienes allí, quiere compartir contigo. Sin embargo, hay espacios que son muy propios de la sociedad que está allí, que lo puede celebrar, que le pertenecen a ellos. Uh-huh. Entonces, esa reunión con la familia, con el amigo, o cultivar los símbolos, o la religión como lo puedan ellos desarrollar, o el teatro que puedan desarrollar allí en condiciones primitivas, como lo están haciendo en Ucrania, están construyendo espacios para que la gente pueda celebrar sus cosas habituales y sus propios aniversarios, sus fechas, todo aquello que tiene que ver con la identidad de los ucranianos. Ellos han hecho un esfuerzo, de acuerdo con lo que hemos leído, porque parte de esas cosas puedan realizarse, ya sea clandestinas, en el fragor de la guerra, en un momento en el cual los cañones cesen o los tanques no estén presentes, porque es una forma también de resistencia, no solamente disponer de un ejército que se oponga a quien los esté invadiendo, sino también oponerse a ellos, oponer la vida a esa invasión. Y oponer la vida es apelar a todos esos valores, no a la nostalgia, y lo decía muy bien Silvia, lo decía con mucha autoridad intelectual, sino también oponer todo lo que tú puedas vivir, todo lo que tú puedas recrear y multiplicarlo, es decir, hacer todo lo posible porque el invasor no te imponga su modo de vida. Te puede imponer la fuerza militar porque es más poderoso que tú, pero que no te imponga sobre ti tu espiritualidad, que tu espiritualidad permanezca de la mejor manera posible resistiéndose. Claro, limitada sin lugar a dudas, pero construyendo esos espacios con el otro, con el amigo, con tus ritos, con tus dioses, con tus costumbres, con tu comida, es decir, hacer lo posible porque parte de tu cotidianidad es la que te realiza todos los días y la que te hace vivir hacia el futuro, la puedas llevar a cabo. Una resistencia frente a una acción militar siempre tiene que ser acompañada por la resistencia, vamos a llamarla espiritual, no consigo otro nombre apropiado, espiritualidad en el sentido intenso, oponer tu cultura, tu costumbre, tus celebraciones, oponerlo a eso que está allí. Mientras más tengas eso crea voluntad política para seguir viviendo, o la voluntad de vivir, que es lo más importante. Siempre tiene que haber la voluntad de vivir, de hacer, de afirmarse, de enfrentarse y decirle al otro, no me vas a cambiar la vida, me puedes invadir, pero no me cambias la vida, no me confisca todo lo que tiene que ver con lo que me realiza como persona, como grupo, como sociedad. Sí. Eso es importante. Sí, profesor Belmonte, Silvia, les pido que se mantengan en línea, aunque había dicho que no, pues qué suerte poder contar hacia el final de esta conversación con Laura de Chiclana, como habíamos anticipado. Ella es periodista española, está en Ucrania. Laura, gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Laura, como te había explicado Ricardo, hemos venido tratando hoy con un sociólogo y con una psicóloga el tema de tratar de dar a nuestras vidas la mayor cuota de normalidad posible, aún en situaciones muy adversas, y muy adversas puede ser luego de una catástrofe, un país en conflicto o en una guerra. Laura, cuando tú que has estado en ciudades de Ucrania en guerra, tú que has estado en ciudades de Ucrania que no están directamente vinculadas al conflicto, ¿En qué busca? Claro, dependiendo de la zona, pero ¿cómo se traduce la normalidad? Una ciudad bajo combate, ¿qué hacen sus ciudadanos para tratar de darse esa normalidad?
Pues a ver, dependiendo de la ciudad, hay ciudades que están completamente sitiadas o completamente bombardeadas las 24 horas del día, como es, por ejemplo, Bakhmut. En esa ciudad la gente no tiene casi vida normal, solo salen a la calle para buscar algo de alimento o algo de ayuda humanitaria, pero ciudades cercanas al frente, que no están en pleno frente, como es Kramatorsk o Sloviansk, independientemente de que están bombardeando, por ejemplo, el otro día en Kramatorsk bombardearon más de 20 veces en un mismo día. La gente sigue intentando llevar la vida lo más normal posible, van a los mercados a comprar comida, van a comprarse su ropa, a prepararse para los cortes de energía, los cortes de electricidad, los cortes de agua. Siguen tratando de llevar su vida lo más normal posible porque aseguran y dicen que ellos no pueden hacer nada, que están viviendo en una guerra, que es lo que les ha tocado vivir, que nadie les va a echar de sus hogares y que tienen que seguir llevando la vida lo más normal posible. Hay otras zonas del país donde, por ejemplo, sí hay colegios para los niños, están abiertos, son online. Eh, Intentan llevar eso, una vida lo más normal posible, van a las cafeterías a tomarse su té o su café, van a comer también a la calle, también se van los militares intentando cuando tienen sus descansos hacer una vida lo más normal posible. Intentan tener las esperanzas y asegurarse de que esto es lo que les ha tocado vivir de momento y prepararse para ello, pero siempre de manera muy positiva. Están viendo las cosas de manera siempre muy positiva, la verdad. Y Aunque a pesar de ello, por ejemplo, lo siento por hablar bajito, pero acabo de acudir a un entierro de un militar aquí que falleció en el frente luchando aquí en la zona del Donbass y los familiares muy apenados, obviamente dicen que esto es la guerra, desgraciadamente les ha tocado a sus familiares fallecer, pero que están muy orgullosos de que lo hayan hecho por su país y que están viviendo una desgracia lo que están viviendo aquí las personas ahora mismo. ahora, a ellos les ha tocado, Laura. A ti no, tú decidiste ir a Ucrania, tú eres española, decides ir a Ucrania, saliste nada más durante un mes y has regresado. ¿Podemos conocer en qué momento del día y de qué forma buscas tu propia dosis o cuota de normalidad? Lo que yo intento hacer para un poco tener mi coraza es tratar de trabajar las 24 horas del día, no darme un descanso mental, porque se pasa mal. Como tú dices, no es una guerra que esté sucediendo en España, yo soy en España, es una guerra que sucede en otro país y yo decido venir para ayudar a la gente de la manera que mejor sé, que es dando repercusión a su historia, contando sus historias. Se necesita que se cuenten, pero mentalmente desgasta muchísimo estar todo el día donde yo estoy 24 horas del día alerta, los continuos bombardeos, no descansas por las noches, no duermes bien, todo el día tensionada, todo el día con el temor de que te puede tocar a ti, pero lo que siempre intento hacer para evitar derrumbarme, que me derrumbo muchas veces, yo también lloro, aunque delante de cámara o en los trabajos parezca que soy fuerte, también tengo mi corazón, se pasa muy mal, he visto a cómo gente ha fallecido delante nuestra por los bombardeos, gente llorando porque ha perdido sus casas, su manera de vivir. Claro que me derrumbo, pero lo que intento es ser positiva, pensar que esto puede ayudar en algo, trabajar las 24 horas del día y no rendirme, porque ellos necesitan nuestra ayuda, ellos necesitan que se les dé voz. Mm. Silvia, profesor Belmonte, ¿quieren hacerle algún comentario o alguna pregunta a Laura? Sí, no, sobre todo comentar, Laura, que de una manera u otra es valorar a ese ser humano lo que estás haciendo, es una decisión de vida. Por allí decía Víctor Frank, el padre de la logoterapia, decía que en la medida que el ser humano tenga un sentido de vida, uno va a conseguir un para qué vivir y aprender a convertir adversidades en oportunidades. Lo que tú acabas de decir, lo que te conviertes en la voz de muchísima gente, de ese pueblo que lo necesita, y de una manera u otra es acompasar, es aprender a sumar con el otro, a sumar y a multiplicar con el otro, y eso hace que la carga es así como que un dolor compartido es menos dolor, y ahí están para sumar y multiplicar en este momento, no para restar ni dividir, sino al contrario, convertir adversidades en oportunidades que permitan, en la medida de lo posible, recuperar esa normalidad dentro de comillas. Profesor Belmonte. Yo le quiero destacar a ella que ella está transmitiendo lo que ese pueblo, la mejor defensa que ese pueblo tiene, una de las mejores defensas, que es la voluntad de seguir resistiendo, es la voluntad de que la vida continúe
dentro de las limitaciones que ella ha descrito con prodigalidad, porque está allí, y además admirarla a ella misma, porque en todo caso ella también está sobreviviendo, no es parte de esa cultura, sin lugar a dudas, pero está recogiendo lo que esa cultura está haciendo desde el punto de vista humano para resistir frente a lo que está ocurriendo. Entonces ahí se combinan dos cosas, la voluntad de esos ciudadanos, de esas personas que están allí, que ella las puede testimoniar, las puede dar testimonio, y la propia voluntad de ella para que eso ocurra, y eso tiene un valor esencial, eso dice mucho de la voluntad humana para que las cosas puedan cambiar y para que las cosas puedan denunciarse para seguir viviendo. Yo creo que ese es el trabajo que hacen los periodistas, y Laura es un ejemplo, es un paradigma de eso, yo la felicito por ello. Es decir, es reflejar que la vida va a continuar, que la opresión no puede transitar por calzadas reales porque ya hay una voluntad humana que se lo impide, y eso es muy importante. Laura, me subo a la admiración de nuestros invitados, de nuestra audiencia, que cada vez que te entrevistamos, pues siempre hay algún comentario positivo para tu trabajo. Me sumo a esa felicitación también. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos en estas circunstancias, Laura. Profesores, Silvia, Amalio, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Silvia. sí, Román. De mil amores, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Silvia Rosales es psicóloga, psicoterapeuta, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, miembro de Psicólogos Sin Fronteras. Amalio Belmonte es sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela, y qué bueno haber podido contactar a Laura. Laura de Chiclana, periodista en Ucrania. Laura Chiclana, no me acuerdo si es el D en su cuenta en Instagram, no me acuerdo si es Laura o Laura D, permítame checarlo rapidísimo. Ok, Laura Chiclana, sin el D en su cuenta en Instagram. Laura Chiclana, 7:40 minutos de la mañana. Momento de publicidad, son las 7:40 y a esta hora